ayer estaba congelándome en Bogotá y hoy, amigos, estamos en República Dominicana de nuevo. Además, estoy en mi ciudad, Barahona. Después de casi 2 años, llegué por fin a mi ciudad Barahona, donde yo vivía por bastante tiempo y de nuevo volví acá para vivir acá porque esta ciudad es una de mis ciudades favoritas en República Dominicana, así que acá vamos a pasar un poquito más de tiempo. Así que en este video yo quiero hablar con ustedes sobre mis planes, porque Barahona que yo hice en Colombia y cosas así, para que ustedes sepan qué yo planeo hacer en República Dominicana. Pero ahora vamos allá. Vamos a ver si es posible llegar hacia la punta. Sí, se puede llegar acá. ¡Qué precioso está por acá! ¡Ay! Y lo mejor, cada uno tiene acceso a este lugar. Acabamos de estar allá y todo eso. Llegamos para estar acá y aprovechar un poquito más del agua de República Dominicana. También quería decirles unas palabras sobre mi último viaje a Colombia. Aunque eso fue solamente una semana, logré hacer varias cosas, como por ejemplo visita en el mercado Palo Quemao, visita en las minas de la sal, el centro turístico de Bogotá y una cosa para que yo llegue a Bogotá, el concierto de mi grupo favorito, el concierto de My Chemical Romance. Eso fue, amigos, la cosa que yo quería hacer desde hace mucho tiempo, desde cuando yo era joven. Así que tuve la oportunidad de lograr mi sueño allá en Bogotá. Aunque ambos países tienen la cultura parecida, un poquito parecida, y en muchos lugares se puede escuchar la música de República Dominicana, como por ejemplo Romeo Santos u otros bachateros. Hay también varias diferencias, como por ejemplo una cosa graciosa. Puedo contarles la historia que por acá cuando yo entro a los Ubers empiezo las charlas y yo me entero de todo sobre el conductor y el país. Pero en Colombia eso no funciona así mismo. En Colombia la gente es más reservada, entonces cuando entras al Uber, al taxi, ellos no te preguntan sobre ti, sobre tu día, no preguntan nada, simplemente dices dónde vas y ya. En República Dominicana eso funciona un poquito distinto, yo diría. Acá el conductor de Uber es también tu amigo. Exactamente. Y quizá ustedes me van a preguntar, Kinga, ¿por qué vives en Barahona? Porque sí, yo sé que mucha gente me pregunta últimamente, ¿por qué Barahona? Y la respuesta es súper simple. Amigos, acá en Barahona, si yo quiero ir a la playa, yo tengo la playa solamente para mí misma. Por ejemplo, si yo voy a Punta Cana, tengo que luchar con miles de turistas por el mismo pedacito de la playa. Entonces ustedes entienden. Ok, eso solamente es un chiste, pero la verdad es que a mí me encanta la vibra de Barahona, la vibra local, este ambiente, las vistas, amigos. Tenemos por acá el mar del agua azulita como el Larimar y las montañas. ¿Yo puedo tener más? No creo. Hice también unas tomas del dron porque el día es tan lindo, el agua se resalta con esta luz solar que no pudo faltar esas tomas. Que aprovechen. Ahora vamos al otro lugar para conocer cada de esos lugares de Barahona, para ver qué se cambió
o quizá nada. Y eso es otra razón por qué me mudé de nuevo a Barahona, para poder salir de mi apartamento y llegar en 5 minutos al lugar así, para disfrutar y aprovechar de la vida al máximo. Y claramente uno me va a preguntar, ¿qué vas a hacer este tiempo en Barahona? Y ustedes saben, acá en esta zona hay muchas cosas que se puede hacer. Y la primera cosa es el ecoturismo, algo que a mí me encanta. Bueno, el plan para la próxima semana es ir a Rally de la Mujer en Miches, en Santo Domingo y Miches, sí. Y ahora yo sé, ustedes me van a decir que Miches queda en el Ceibo, no en Barahona. sí, eso es verdad, pero eso es la fiesta cíclica anual, yo digo. Este fin de semana se celebra el Día Nacional de la Mujer. Entonces, las mujeres hacen también cosas raras, como por ejemplo el rally. La verdad es que yo planeaba alquilar un carro 4x4 y ir por mi cuenta propia para, no sé, vivir esta experiencia al máximo como una conductora. Pero ustedes saben, el dinero no crece en los árboles. Si uno sabe dónde crece el dinero, me pueden escribir en el mensaje privado. Así que resultó que yo escribí a algunas personas que están en los clubs, son los fans de los carros 4x4, y así yo encontré un grupo de los amigos que van este año también para el Rally de las Mujeres. Junto con ellos voy a vivir esta experiencia y ya no puedo esperar, porque ustedes saben, yo soy loca por los carros, por las motos, entonces eso será mi primera vez con la experiencia así. Además, eso será mi primera vez de esta experiencia acá en República Dominicana. Es increíble. Así que quizá alguien de ustedes también va a este evento el 7 y 8 de marzo. Quizá va allá con su mujer, con su mamá, amiga, no sé con quién, con su suegra. Entonces pueden escribir acá, si no, quizá vamos a vernos allá en Miches. Tiempo para el chiste. Estoy buscando un lugar donde puedo construir mi casa. Y este lugar me parece excelente. Si no, no sé de dónde tengo que sacar dinero. Porque ustedes solamente pueden imaginarse cuánto cuesta un solar acá. Pero se puede soñar, ¿verdad? Así que me parece que ustedes ya saben. Mi corazón puede quedar acá. Si no, mi carretera me está llorando al ver este terreno. Ya pensé que eso es imposible. Me enamoré la segunda vez de Barahona. No sé quién quiere construir acá. No sé si eso será un hotel, si eso será como un condominio. No tengo ni idea. Pero uno que va a vivir acá, amigos, ya siento esta envidia. Este lugar es demasiado bello y sí, yo quedé sin palabras. Y la verdad es que por los lugares así, yo vivo ahora en Barahona, de nuevo. Y ustedes pueden imaginarse solo. Yo salí de la casa grabando este video, haciendo también, mientras grabo este video, mis diligencias. Entonces llegó el tiempo de comer algo. Otro capítulo de Lima Nueva. Esta vez encontré un restaurante donde nunca he ido. Se encuentra entre Bauruco y Juan Esteban. Y acá literalmente se puede bajar hacia la playa. Ay, amigos, Barahona no me deja de sorprender. Y otra cosa de los planes míos es que en abril yo estaré en Santo Domingo en un evento para los creadores de contenido que tenga lugar en Sambil. Eso es como
Me parece que la segunda edición de este evento es un evento donde se puede conocer otros creadores del contenido, conocer las empresas, todo eso. Así que me parece que a menudo estaré en Santo Domingo, aunque quiero vivir acá por un bastante tiempo. Pues me pueden escribir acá en los comentarios si alguien de ustedes va también a este evento en Sanville. Si va, tiene que buscarme, nada más decirme que soy yo, y sí, así que yo pueda saludarle también. ¿Qué planes yo tengo para Barahona? Sí, eso es ya mi tercera o cuarta vez acá. Yo no sé cuántas veces ya he ido acá. La verdad es que yo pienso visitar de nuevo Valle de las Águilas, Los Patos, Villa Miriam y Lago Enriquillo, cosas así, todo lo mejor de esta zona. Ahora nada más, llegamos acá al restaurante, ya pedí la comida, jugo y tenemos que descansar un ratito porque este sol, amo este sol, pero cansa muchísimo. Esta vez una hamburguesa dominicana, tenemos por acá queso, carne, tomate, hay cebolla, lechuga y salsa. Papas fritas. Buen provecho. Y al final de este vlog, este día también, quería llevarles a mi playa favorita acá. Una de las playas favoritas. ¿Por qué no es? Linda bachata como siempre. Playa El Quemadito. Mira, acá cada uno puede sentar en la mesa, tener la vista al mar y así. Si no quieres sentar en la mesa, tienes la playa. Y acá no hay que luchar por el espacio, sino llegas y ya. Y como siempre también espero a sus recomendaciones porque ustedes son de acá y ustedes saben mejor qué vale la pena visitar en la zona de Barahona, en Pedernales, en Azua, en toda esa región del sur. Espero a todas las recomendaciones en los comentarios. Y al respecto de Barahona, yo tengo también acá algunas observaciones, porque después de tanto tiempo siempre uno ve que se cambió, que está así mismo como tiene en su mente. Y lo que pasa, Barahona se cambia muchísimo. La primera cosa, sin duda alguna, son las tiendas nuevas. Por ejemplo, al frente de Sirena ahora hay nuevo supermercado chino. Es súper grande, creo tiene 2 pisos. Ustedes solamente pueden imaginarse qué grande es. Y otra cosa, el puerto de embarque en el centro de Barahona. Eso es el cambio enorme. Miren detrás de mí, este terreno que ustedes ven allá en el horizonte, eso es la construcción del nuevo puerto de embarque de Barahona. Y eso es bien importante para la economía de esta zona del sur profundo. Hace esos 2 años que no he ido acá a Barahona, todo eso se ha cambiado de rumbo. Ahora solamente puedo imaginarse, con todos esos cambios, pronto Barahona tenga un metro. Ok, eso es solamente un chiste, pero ustedes saben, cada de esos desarrollos cambia la ciudad muchísimo. Y ustedes, los de Barahona, ¿qué ustedes opinan sobre todos esos cambios? ¿Ustedes creen que será mejor o antes fue mejor? Leo los comentarios. Así como dije, eso, Playa El Quemadito, es una de mis playas favoritas, especialmente fuera de los fines de semana porque ahora se puede sentir paz. Entonces, sí, me parece que estaré una invitada especial de esta playa muy a menudo. Me gusta demasiado este lugar. Y sí, ustedes me van a preguntar, ¿por qué Barahona? ¿Por qué no Santo Domingo? Santiago. Hay otros lugares donde se puede vivir, donde viven muchos extranjeros. La verdad es que a mí me gustan mucho los lugares así. Los lugares donde se ve mejor el ambiente dominicano. Me gustan mucho los lugares donde yo puedo salir a la ciudad, sentar en un colmadito normal pequeño y así disfrutar mi día, mi tiempo libre. Porque no se necesita nada más para gozar de la vida, ¿verdad? Pensé que el sol ya iba a ser muy malo para grabar algo con el dron, pero no. Entonces voy a aprovechar
Tengo que aprender a usar el dron porque lo necesito para el próximo viaje a Miches. Pues vamos a probar grabar algunas tomas de acá. Y en este lugar, como siempre, quería dar gracias a todos ustedes que me apoyan en Patreon y en YouTube Subscribe. Mil gracias por su apoyo y confianza. Así que, como siempre, tienen que escribirme lo que piensan sobre este video, qué opinan sobre mis planes para los próximos meses. Así, ¿qué opinan sobre mis planes para los próximos meses? ¿Con quién voy a verme en el Rally de la Mujer y en el evento de los creadores del contenido? Leo todos los comentarios, deja like, suscríbete, comparte con tus amigos y hasta el próximo video. ¡Chao!